Ok. Ojo, ojo, que si bien acepto que la historia puede estar muy maquillada y adornada, está basada en hechos reales. Evidentemente, adornada por la gente del pueblo. Después de todo, ya saben cómo son en los pueblos con los mitos y las leyendas y los sucesos. Sí. Mas, sin embargo, vamos a comenzar con la historia. O al menos en los susurros que recorren las calles empedradas de un antiguo pueblo perdido en el tiempo. Corría el año 2003, cuando decidí visitar el pueblo natal de los familiares de unos viejos amigos. El lugar era un retrato vivo de épocas pasadas, calles de piedra y tierra que serpenteaban entre casas de barro y adobe, con techos de tejas rojas desgastadas por el tiempo. El aire estaba cargado de historia y cada rincón parecía guardar un secreto, esperando ser descubierto. En el corazón del pueblo se alzaba una iglesia monumental, una estructura imponente cuya torre dominaba el horizonte, proyectando sombras alargadas que parecían extenderse hasta el infinito. Sus campanas resonaban con un eco melancólico, marcando el paso lento de las horas. El primer domingo de mi estancia, a pesar de mi escepticismo y falta de creencias religiosas, acepté acompañar a mis amigos a la misa matutina. Al entrar, el aroma a incienso y las velas titilantes creaban una atmósfera casi etérea. El sacerdote, un hombre de edad indefinida, con ojos profundos y una barba canosa bien cuidada, comenzó la ceremonia con una voz que parecía resonar de las profundidades de la tierra. Todo transcurría con normalidad hasta que al finalizar la misa noté algo peculiar. Mientras los feligreses se dispersaban, el sacerdote hizo una señal discreta a uno de los acólitos. Minutos después, un repartidor llegó a la puerta lateral de la iglesia con varias cajas de pizza. Observé desde la distancia cómo el sacerdote recibía el pedido y desaparecía nuevamente en el interior del templo. La escena me pareció curiosa, pero lo atribuía a alguna tradición local. Sin embargo, mi curiosidad se intensificó cuando durante los días siguientes noté que el sacerdote no salía nunca de la iglesia. Lo veía ocasionalmente a través de las ventanas de vitrales, moviéndose entre las sombras, siempre dentro de los muros sagrados. Decidí preguntar a los habitantes del pueblo sobre este extraño comportamiento. Las respuestas que obtuve fueron aún más desconcertantes. Todos sabían que el sacerdote no abandonaba la iglesia, y lo aceptaban con una mezcla de respeto y temor. Algunos evitaban hablar del tema, haciendo la señal de la cruz y apresurando el paso. Finalmente, una anciana de mirada triste accedió a contarme la historia que muchos preferían olvidar. Hace 10 años, aquel hombre no era sacerdote, ni tenía relación alguna con la iglesia. Era un vagabundo, de hecho, un alma perdida que deambulaba por las calles, viviendo de limosnas y durmiendo bajo los puentes. Su rostro estaba marcado por la desesperanza y sus ojos reflejaban una oscuridad profunda. El pueblo estaba rodeado por una montaña imponente, conocida por todos como la Montaña de las Sombras. Se decía que en sus ladares habitaban fuerzas ancestrales y que aquellos que se aventuraban en sus senderos durante la noche nunca regresaban siendo los mismos. Desesperado por su miseria, una noche sin luna, el hombre decidió escalar la montaña. El viento aullaba entre los árboles retorcidos y la niebla envolvía el camino como un velo espectral. ¡Ay, música! ¿Dónde se filtró? No, me ha interrumpido la historia, la música. Espera. Ahora sí. Ahí está. Sí. Era un fantasma. Bueno. ¿Dónde me quedé? Así. Desesperado por su miseria, una noche sin luna, el hombre decidió escalar la montaña. El viento aullaba entre los árboles retorcidos y la niebla envolvía el camino como un velo espectral. Al llegar a la cima, bajo el cielo sin estrellas, gritó con todas sus fuerzas: ¡Quiero riqueza! ¡Quiero poder! ¡Quiero que el mundo se arrodille ante mí! El eco de sus palabras se perdió en la oscuridad,
Por un momento, solo el silencio respondió. Pero entonces, una voz profunda y susurrante emergió desde las entrañas de la montaña. Tus deseos serán concedidos, pero a su debido tiempo vendrás a pagar el precio. Sin pensarlo 2 veces, el hombre aceptó. A partir de aquella noche, su vida cambió de forma inexplicable. Al día siguiente, encontró una bolsa llena de monedas de oro junto en su improvisado lecho. Con el dinero, compró ropas finas y adquirió propiedades que los aldeanos vendieron gustosos, maravillados por su repentina fortuna. No pasó mucho tiempo antes de que se casara con una mujer extraordinaria y de una belleza envidiable. La hija de uno de los hombres más respetables del pueblo, de hecho, era. Su carisma y nueva posición le permitieron postularse y ganar las elecciones para alcalde del pueblo. Parecía que nada podía detener su ascenso. Sin embargo, cada domingo desaparecía al caer la tarde. Algunos decían verlo caminar hacia la montaña, siempre solo, siempre en silencio. Los niños contaban que cuando él subía a la montaña, los animales se escondían y el viento cambiaba de dirección. Una noche, consumido por la avaricia, decidió pedir más. Subió a la montaña y, bajo un cielo encendido por relámpagos, sin trueno, exigió: «Quiero más riqueza, más poder. Quiero dominar no solo este pueblo, sino toda la región». La voz de la montaña resonó nuevamente. «Tus deseos serán cumplidos, pero el precio esta vez será mayor. Deberás entregar lo que será lo más preciado para ti». «¡Lo haré!», respondió sin titubear, cegado por la codicia. Semanas después, su esposa le anunció con alegría que estaba embarazada. Por un instante, una sombra cruzó el rostro del hombre. Comprendió entonces el verdadero significado del precio que debía pagar. Cuando llegó el momento del nacimiento, su esposa entró en labor de parto. La alegría y el temor se entrelazaban en el corazón del hombre. Decidió subir a la montaña para renegociar el pacto que había tenido allí. Cuando llegó el momento del nacimiento, él se alzó a la cima. La noche estaba más oscura que nunca. Una niebla densa envolvía todo y el silencio era sepulcral. No puedo entregarte a mi hija», gritó con desesperación. «Pide lo que quieras, pero no me pidas eso». La montaña permaneció muda por un instante que pareció eterno. Luego, un murmullo creciente comenzó a rodearlo, como si miles de voces susurraran al unísono: «El pacto está hecho. No puedes escapar de tu destino». Pero yo sí de esto crachando. Ay, Dios mío, ahí está. El viento comenzó a arremolinarse a su alrededor, levantando hojas y polvo. Los árboles se mecían violentamente y las ramas crujían como huesos quebrándose. «¡Me niego!», exclamó el hombre retrocediendo. En ese momento, la tierra bajo sus pies tembló, grietas profundas se abrieron en el suelo y de ellas emanaba una luz roja y pulsante. Rocas enormes se desprendían y caían al abismo sin fondo. El hombre giró sus talones y comenzó a correr montaña abajo. El sendero que antes conocía se transformó en un laberinto de sombras y obstáculos. Las raíces de los árboles emergían del suelo, intentando atraparlo. Los arbustos se convertían en manos que arañaban su piel. El viento se convirtió en un aullido ensordecedor. Podía sentir una presencia detrás de él, algo gigantesco y furioso que se acercaba. Los troncos de los árboles caían a su paso y las rocas rodaban montaña abajo, como si fueran empujadas por fuerzas invisibles. La lluvia comenzó a caer de manera torrencial, pero las gotas eran frías y pesadas, como si fueran pedazos de hielo. Los relámpagos iluminaban brevemente el camino, revelando figuras oscuras que se movían entre los árboles. Su respiración era agitada y el corazón le latía con fuerza desmedida. Tropezó varias veces en su carrera.
raspándose las manos y las rodillas, pero no podía detenerse. Sentía que la montaña estaba intentando devorarlo. Finalmente, divisó las luces tenues del pueblo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia la iglesia. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, resonando en la noche como un llamado desesperado. Al cruzar el umbral del templo, un estallido resonó a sus espaldas. Al voltear, vio como un árbol enorme caía justo donde él había estado segundos antes. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe y el silencio volvió a reinar. Dentro de la iglesia, el hombre se desplomó en el suelo, jadeando y temblando. Las velas se encendieron solas y una sensación de calma lo envolvió. Comprendió que, por alguna razón, las fuerzas que lo perseguían no podían entrar allí. Sin embargo, sabía que no estaría a salvo si salía nuevamente, por lo que decidió entonces permanecer en la iglesia, convirtiéndola en su refugio y en su prisión. Mientras tanto, su esposa dio a luz sola en su hogar. La noticia de la muerte de ella durante el parto llegó a sus oídos, pero el hombre, consumido por el miedo y el remordimiento, no se atrevió a abandonar el pueblo nunca. Los aldeanos, desconcertados por su comportamiento, intentaron acercarse, pero él se negaba a abrir las puertas. Con el tiempo, asumió el papel de sacerdote, oficiando misas desde el altar sin feligreses, hablando en susurros inaudibles y cantando letanías en lenguas olvidadas. Las riquezas comenzaron a desvanecerse. Sus propiedades fueron consumidas por inciensos misteriosos y sus títulos perdieron validez. El pueblo, antes próspero bajo su mandato, cayó en desgracia. Los rumores se esparcieron como la pólvora. Algunos decían que en las noches de luna llena podían verse sombras acechando alrededor de la iglesia. Figuras espectrales que murmuraban su nombre y rascaban las paredes intentando entrar. Otros afirmaban que la montaña había enviado a sus sirvientes a reclamar la deuda pendiente. Historias aquí y historias allá se contaban entre los pueblerinos. Una noche, mientras una tormenta sin precedentes azotaba el pueblo, los relámpagos iluminaban el cielo como cicatrices de luz. Los truenos eran tan fuertes que hacían vibrar los cimientos de las casas. Los aldeanos se refugiaron en sus hogares, rezando para que la tempestad pasara. En medio del caos, un estruendo aún mayor resonó desde la iglesia. Las campanas sonaban de manera frenética, girando más allá de sus posibilidades. Los vitrales estallaron hacia afuera, proyectando fragmentos de colores que se mezclaban con la lluvia. Dentro del templo, el hombre se encontraba rodeado por sombras que se alargaban y retorcían. Las velas se apagaban y una oscuridad palpable lo envolvió. Sentía como manos invisibles lo sujetaban, como voces que susurraban en sus oídos, reclamando lo que les pertenecía. «¡Déjenme en paz!», gritó, aunque su voz se perdía entre los aullidos del viento. Pero ya era tarde. La montaña había venido a cobrar su deuda. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente cesó, los aldeanos se acercaron con cautela a la iglesia destruida. Las puertas estaban abiertas de par en par, y en el interior era un caos de escombros y restos calcinados. No habían rastros del hombre, solo encontraron el crucifijo principal del altar caído en el suelo, partido en dos. Las paredes estaban marcadas con símbolos extraños y un frío inusual persistía a pesar de los primeros rayos del sol. En cuanto a la niña, su hija, nunca fue encontrada. Algunos creen que las fuerzas oscuras se la llevaron, mientras que otros piensan que alguien del pueblo la rescató y la alejó de aquel lugar maldito. Con el tiempo, el pueblo fue abandonado. Las casas quedaron en ruinas y la vegetación reclamó las calles. La iglesia, o lo que quedaba de ella, se convirtió en un recordatorio silencioso de los eventos que nadie quería recordar. Se dice que, en las noches sin luna, si pasas cerca de la montaña de las sombras, puedes escuchar el eco de un hombre corriendo, seguido por los susurros del viento y el crujir de los árboles. Y si prestas atención, tal vez veas una figura solitaria en las ruinas de la iglesia, esperando eternamente
por un perdón que nunca llegará. Y si alguna vez visitas a aquel lugar y te aventuras a subir a las montañas de la sombra, ten cuidado con lo que deseas, porque puede que la montaña te escuche y esté dispuesta a conceder tus anhelos, a cambio quizás de un precio que posiblemente no estén dispuestos a pagar. Fin. Bravo. Uy, no, muy duro. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Uy, muy Muy teso. bien. Me Ay, excitó. Dios. Ah, sí. Me excitó Me aquella aterró, o parte sea- donde dices. Lo que más me aterró fue que te la superas también. Ay, estuvo increíble. Guau. Bueno, Manuel, no seas tan sexy, me excitas. la he ido maquillando bastante. Lo que pasa es que la historia me la contaron de un pueblo que se llama San Matías, en Honduras. De hecho, la historia me la contaron a mí yo yendo, o sea, literalmente yo estaba en ese pueblo de visita. O sea, sí pasó eso, de que yo visité el lugar y vi eso del sacerdote y me contaron la historia.